eres maravilloso y gracias por el amor que tienes para con nosotros. Gracias, Dios, porque tú decidiste amarnos y enviar a Jesús. Gracias porque Jesús es el que está sentado a la diestra y intercede por nosotros de día y de noche, para que en este momento estemos seguros en este lugar, Dios. Pero sobre todo te ruego, Espíritu Santo, que tú prepares los corazones de mis hermanos para que sea tu semilla sembrada en esa tierra fértil y usa mi vida, Dios. Quiero que me uses, Dios. Quiero que sea tu palabra expuesta y manifiesta para que sea la gloria y la honra para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con Lucas, por favor. Lucas 18. Este día va a ser del 18 al 30. Espero que nadie haya dejado ¿cómo decían? Los frijoles en la lumbre. ¿Sí se acuerdan de ese dicho? Que decían, ¿sí va? No me tardo porque tenía los frijoles en la lumbre y se van a quemar. Pues espero que nadie los haya dejado este día, porque ¿qué creen? Va a haber mucho. No va a ser un tiempo como el que normalmente lo hago. Le dije a Dios, hago todo, son del 18 al 30, ¿qué hago? Lo parto, y me dijo no, es completo. Así es que les avisas a la congregación de que va a ser un poquito más tardado, pero va a ser de mucha bendición. Es el joven rico. Lucas 18, del 18 al 30. ¿Lo tenemos? Amén. Recuerden, por favor, ponerle ahí una pestañita, algo para que no se nos pierda. Vamos a regresar. Dice, un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, el joven, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver que Jesús se había entristecido mucho, dijo, cuán difícil entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hace 8 días hice el comparativo con los 3 evangelistas, que fue Mateo, Marcos y Lucas. Hoy también nada más le voy a pedir de favor que nos vayamos de volada a Marcos 10. Vamos a leer nada más hasta el Marcos 10 del 17 al 17. Quiero enfatizar esta escritura. Marcos 10, 17 al 23. Marcos está atrasito de Lucas. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Lo tenemos? Mateo 10, 17 dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quédense con eso. Hubo una persona, un joven que vino, dice, corriendo e hincado delante de la rodilla de él, le dijo lo que ya hemos dicho. 3 personajes nuevamente. El joven, Jesús y sus discípulos. Para hoy, tú, yo y Jesús. Marcos lo registra de esta manera. Dice que al salir él para seguir su camino, está hablando de Jesús, recordemos a dónde iba Jesús.
Lo hemos venido diciendo todos los capítulos de Lucas. ¿A dónde iba Jesús? ¿Alguien se acuerda? Iba a Jerusalén. Dice que vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Recordemos que en nuestro mensaje de hace 8 días comparamos los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y solo Mateo registró que después de haber impuesto las manos sobre los niños, dice que se fue. Ni Marcos ni Lucas registró eso. Dice, este joven corría hacia Jesús, y permítame compartirles algo. Es el único personaje del evangelio que corre hacia Jesús. No hay otro registro de alguien más que hizo eso, sino solamente este joven. Fue el único que vino y corrió. También Zaqueo corre, pero había una diferencia. Zaqueo corrió hacia el sicomoro. ¿Para qué? Para subirse para ver a Jesús. Y en cambio este vino, corrió directamente a los pies de Jesús para hincarse. Al igual que tú y yo ahora en Cristo corremos hacia Él en busca de respuestas. ¿Pero qué creen? A veces, o mejor aún muchas veces, no nos gusta su respuesta. Queremos que nos conteste de acuerdo a lo que queremos e inmediatamente y ya. ¿Saben por qué? Porque no contesta conforme a mi estándar de vida, porque la respuesta de Jesús no se acomoda a mi zona de confort, y peor aún, allí no está nuestro tesoro. Vamos a quedarnos con eso aquí otra vez. Vamos a poner aquí, allí no está nuestro tesoro. Quiero que nos quedemos con eso porque vamos a regresar por eso. Lucas sigue diciendo, vamos a Lucas 18 por favor. Lucas 18 sigue diciendo, maestro bueno, hasta ahí. Esto era una forma impresionante y quizás sorprendente de referirse a Jesús. El título de maestro bueno nunca, escúchenme esto, se aplicó a otros rabinos de los tiempos de Jesús, porque implicaba estar sin pecado y en completa bondad. Jesús y todos los demás, escúchenme, Jesús y todos los demás reconocieron que maestro bueno era un título único. Lo anterior tiene un resultado, le dice Jesús. Lucas 18:19. ¿Por qué me llamas bueno?, le pregunta Jesús. Solo Dios es bueno. Sin darse cuenta, llamó a Jesús de la manera más adecuada, revelando sin saberlo su divinidad. Notemos algo muy importante. Este joven era un joven. Según el criterio de las Naciones Unidas, se considera jóvenes a las personas con edades comprendidas entre los 15 y 24 años. Lucas refiere que se acercó un joven rico. Dice la ONU que entre 15 y 24 años se consideran jóvenes. Imagínense. Vamos a poner una media. 15, 24, 20 años. Un joven de 20 años, rico, corre hacia Jesús. Un joven con una vida por delante, en su plenitud de vida, y además rico. No se registra si su riqueza venía del mundo político o del religioso. Simplemente era un joven rico. Leamos la forma en la que le responde a lo que Jesús ni siquiera le pregunta, ya que como a este joven y a ti, Dios nos conoce. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Me llamó mucho la atención esto. ¿Saben cuántos mandamientos hay? Aproximadamente 613, pero todo tiene una razón. Jesús solamente enumera estos, ya que estos son los mandamientos hacia el prójimo como un camino a la vida eterna, es decir, una relación entre nosotros y el prójimo para llegar a la vida eterna.
Porque acuérdense, cuando íbamos a la iglesia popular, todavía me acuerdo yo cuando decíamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son 10. Los 3 primeros pertenecen a la ley de Dios y los otros 7 a la ley de prójimo. ¿Se acuerdan o no? ¿Nunca se los aprendieron así? Bueno, de esos 10, 3, los primeros 3 es una relación con Dios directa. Y los otros 7 es una relación con el hombre. Por eso es que Jesús los enumera de esa forma. Acompáñenme a Romanos 13:9, por favor. Romanos 13:9. ¿Lo tenemos? Romanos 13:9. No le quiten el dedo en Lucas. Romanos 13:9. ¿Lo tenemos? Es una respuesta a una pregunta. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Inmediatamente, ¿qué hace el joven? Sin titubear, le contesta de esa manera a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Además de joven y rico, conocía la ley y la cumplía. Recordemos lo que citado hace 8 días. Para los judíos, la salvación se ganaba por obras. Pero había algo que aún ni con todo esto sentía la seguridad y certeza de ser salvo, tener la vida eterna. Y viene y le pregunta a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:21, no lo busquen, registra que entonces Jesús, mirándole, le amó. A menudo en el Evangelio de Juan se declara el amor de Jesús por sus discípulos, y en particular por Juan, el discípulo amado. ¿Recordamos que era el discípulo amado? Pero este joven es el único de quien se dice que Jesús lo amó. Jesús manifestó ese joven con una mirada fija en sus ojos, que lo amaba con un amor infinito. Dios nos ama así a cada uno de nosotros, incluso antes de crearnos y de llamarnos a seguirle. Esto me gustó mucho. No espera la respuesta positiva a la llamada para amarlo. Más bien, su llamada es una consecuencia de ese amor. ¿Cuál amor? Jesús en la cruz muriendo por ti y por mí. La respuesta de Jesús a este hombre se dijo con amor, porque lo estaba preparando para que fuera su discípulo. ¿Sale? ¿Qué haré para heredar la vida eterna?, le dice Jesús. Pues ya me dijiste que has guardado todos los mandamientos. ¿Qué dice Lucas 18:22? Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Dice, aún te falta una cosa. Aunque el hombre lo tenía todo, riquezas, una vida exteriormente justa, respeto y prestigio, Jesús todavía podía decirle: hey, aún te falta una cosa. El hombre lo tenía todo, pero sabía que no tenía la vida eterna, así que en realidad no tenía nada. ¿Qué te llevas tú y yo cuando morimos? Absolutamente nada. Nada, y nada es nada. Sigue diciendo Lucas 18 en el 22, por favor. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. El llamado a abandonar todo y a seguir a Jesús es un llamado a poner a Dios primero en todas las cosas, en completa obediencia a la primera tabla de la ley que trata con la relación de un hombre con Dios. Acompáñenme a Deuteronomio 6:5. Aquí es donde les hice énfasis de que los primeros 3 mandamientos que conocemos es la relación con Dios y los otros 7 con el prójimo. Deuteronomio 6:5. ¿Lo tenemos? Dice:
y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento que tú y yo tenemos. Amarás y amarás, dice, y amarás, no que amarás como una, si quieres o si puedes. Dice, y amarás, como una ordenanza que dice que de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Por un momento también pensé que entonces los ricos se salvan. Podemos cometer dos errores aquí. El primero es el pensar que esto se aplica a todos, cuando Jesús nunca hizo esto en una orden general para todos los que le seguirían, sino en especial para este hombre rico cuyas riquezas eran claramente un obstáculo para ser su discipulado, para ser su discípulo. Dice que el joven tenía muchas riquezas, que era muy rico. En cambio, muchas personas ricas pueden hacer más bien en el mundo si continúan haciendo dinero y utilizando sus recursos para la gloria de Dios y el bien de los demás. Hay gente que tiene dinero, que es cristiano y que su obediencia es no tal cual cuando se registra el de que cuando tú das, Dios te lo regresa al 100 por 100 por 1. Dios conoce sus corazones y sabe la forma en la que das. Y por eso es que hay mucha gente que es rico y aún Dios lo sigue bendiciendo porque conoce su corazón. Y no necesariamente es por eso de que te da el 100 al 1. El segundo error es creer que no se aplica a nadie, cuando claramente hay aquellos que para quienes lo mejor que pueden hacer para su vida espiritual es abandonar radicalmente el materialismo que los está arruinando. Discípulo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en domingos anteriores acerca del discipulado? Sigue diciendo Lucas 18:22. Y ven, sígueme. Usó un lenguaje similar cuando llamó a muchos de sus discípulos. Marcos 2:14, por favor, atrasito. Marcos 2:14. ¿Lo tenemos? Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo. ¿Alguien sabe quién es este Leví, hijo de Alfeo? Sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Es Mateo, Claudia. También quedémonos, y siguió, y levantándose le dijo, y lo siguió. Lucas, vamos otra vez a Lucas 14, del 26 al 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y a madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún tiene su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Acá tenemos, ¿dónde está nuestro tesoro? Y aquí tenemos esto. El que no aborrece. ¿Y se acuerdan que hablamos de aborrecer no como una grosería o un insulto? Acuérdense que dijimos que aborrecer es no amar más. No debemos amar más a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos que a Jesús. Podemos amarlos, pero debemos amar a Jesús. Lucas 18:23, por favor. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Mateo lo registra así, que el hombre se fue porque se puso muy triste. Lucas y Marcos notan su expresión, su respuesta fue en una situación emocional. Dice que se puso muy triste. La palabra triste en el texto griego es perilupos y significa, escúchenme esto, afligirse todo alrededor, intensamente triste y muy triste. ¿Pueden imaginarse esa escena? En
en la que viene esta persona, este joven, dice Marcos que lo registra, que viene corriendo y se hinca y le dice: Jesús, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Maestro bueno, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bien, en un tono de que lo conocía como a ti y a mí. Sé que has guardado, antes de que Jesús o el joven le hubiera contestado, le dice Jesús: sé que has guardado los mandamientos, pero aún te falta algo. Vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Ven y sé mi discípulo. Y dice que él se puso muy triste, porque dice que se afligió sobremanera. Dice que cuando escuchó el llamado radical de Jesús para ser su discípulo, dijo: no puedo hacer eso. No puedo hacer ese sacrificio. Imagínate, Jesús, todos mis millones, regalarlos. ¿Cuándo nos afligimos tú y yo por algo que ni siquiera tenemos? Dice Lucas 18:23, porque era muy rico. Dice: muy triste y muy rico es una combinación trágica, pero bastante común en aquellos que hacen de las riquezas un ídolo. Insisto, hay mucha gente que tiene mucho dinero y aún Dios lo sigue bendiciendo porque conoce su corazón. Es aquel que de sus riquezas que obtiene es: ¿qué hace falta en una iglesia? Aquí está. Y aún son aquellas personas que no son anónimos. Toma, porque cumplen el de que lo que tu mano derecha de tu diestra no lo sepa. Toma. Y Dios lo sigue bendiciendo. Pero hay gente que hace de la riqueza su ídolo, porque allí no está su corazón, ahí está su tesoro. Pregunta: ¿cuánta gente conoces que aparentemente lo poseen todo y aún así no son felices? Doctores, arquitectos, licenciados, etcétera, etcétera. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que pueda añadir felicidad. Solo la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas es lo único que nos da felicidad. El problema de las riquezas, hermanos. Lucas 18:24. Dice: al ver Jesús, si se dan cuenta, estoy citando no completos, estoy sacando partes. Dice: al ver Jesús no cambió los requisitos del discipulado cuando el hombre rico se fue. Él usó la tristeza del hombre como una oportunidad de enseñar a sus discípulos y a todos los que lo escucharían. Porque sigue diciendo: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Una exclamación de Jesús aseverando de que ¿quién? Nadie. Las riquezas son un problema porque hacen que nos sintamos satisfechos con esta vida en lugar de anhelar la era venidera. Las riquezas son un problema porque hacen que nos sintamos satisfechos con esta vida, que somos peregrinos, ¿se acuerdan? En lugar de anhelar la era venidera. Solo somos de paso, somos peregrinos. E insisto, cuando muramos no vamos a llevar nada, ni el puño de tierra, porque ya ni sentimos. Claramente Jesús dijo que las riquezas son un obstáculo para el reino de Dios. Usualmente solo pensamos en la pobreza como un problema. Jesús nos dijo que las riquezas pueden presentar un problema mucho más serio. ¿Cuál creen que es ese problema mucho más serio? No estar un día con Jesús. Lucas 18:25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Esta expresión me gustó cuando estuve
preparando esta prédica, Alejandro me compartió una, no sé ni qué es, pero lo utilizo para que es una app. Y ahí salió esto, dice que cuando Jesús dijo, ¿por qué es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar al reino de los cielos? Dice, esta es una expresión intencionalmente exagerada, que indica algo imposible o sumamente difícil de realizar. Muy seguido los rabinos hablaban acerca de un elefante tratando de pasar a través del ojo de una aguja como una imagen de algo increíblemente imposible. Tal vez Jesús tomó este proverbio conocido y lo suavizó un poco de su forma normal. Dice, un camello es más pequeño que un elefante, aunque obviamente más grande que el ojo de una aguja. ¿Cómo debemos interpretar esas palabras de Jesús tú y yo? Es preciso aclarar antes que nada que Jesús nunca condenó las riquezas ni los bienes en sí mismo. Lo que condenó son las personas cuyo único interés es acumular bienes y dinero para su propia satisfacción, no teniendo presente las necesidades del mundo. Se refiere a las personas con fortunas cuyo corazón está pegado exclusivamente al dinero. ¿Se acuerdan de alguien que compartimos hace no mucho? Del que dijo, alma mía, siéntate, come. El rico insensato, el que acumulaba riquezas. ¿Y qué pasó? Esa noche vino Jesús por su alma. Lucas 18:26. Pregunta a Jesús, preguntaron por ahí a alguien, ¿quién pues podrá ser salvo? La respuesta de aquellos que escucharon esto es una verdadera naturaleza humana. Nosotros también encontramos difícil el ver cómo las riquezas nos alejan del reino de Dios. Pensemos solo en la bendición y el bien de que las riquezas pueden traernos. Lucas 13, 23 al 25. Vamos para allá, por favor, para que lo leamos, para que lo vean. Lucas 13, 23 al 25. ¿Lo tenemos? Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Sale? Porque para muchos procurarán entrar y no podrán. Hermanos, las riquezas no necesariamente son monetarias. Las riquezas en nuestro corazón puede ser nuestro orgullo, puede ser nuestra envidia, puede ser nuestra necedad. Y todo eso es un obstáculo para entrar por la puerta angosta, que es la vida eterna. Las riquezas no necesariamente en tu vida y en mi vida son dinero. Muchas veces nuestra riqueza es nuestro orgullo falso, nuestra falta de perdón. Todo eso nos aleja y no nos permite entrar. Dice Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice, es posible que el hombre rico se salve. La gracia de Dios es suficiente para salvar al hombre rico. Tenemos los ejemplos de personajes como Zaqueo, como José de Arimatea. Todos estos eran hombres ricos que fueron capaces de poner a Dios primero y no a sus riquezas. Zaqueo, bueno, ya lo conocemos, lo vamos a ver posteriormente. Zaqueo era un hombre que tenía dinero y que desafió a los hombres diciendo, Dios, si he robado, lo doy y aún más. Y José de Arimatea, ¿alguien se acuerda quién fue José de Arimatea? ¿O qué hizo José de Arimatea? Se los dejo de tarea porque eso es otra prédica. Dice que no hay nada imposible para Dios.
Lucas 1:37, no lo busquen, les voy a decir. Dice, porque no hay nada imposible para Dios. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Alguien se acuerda a qué edad Sara tuvo a Isaac? A los 90 años. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Jeremías 13:18 dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Lucas 18:28. Entonces, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. En contraste, hermanos, con el joven rico, los discípulos sí lo habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero se preguntó, ¿qué recompensa habría para aquellos que obedecieron donde el rico falló? ¿Quién fue el que preguntó esto? ¿Quién creen? Pedro. Nuevamente la pregunta de Pedro, evidentemente actuando como portavoz de los 12, es repetida por los primeros 3 evangelistas. Pedro pronunciando un pensamiento muy mundano, pero muy natural. La regla había fallado cuando se le aplicó la prueba a este joven. Fue un ejemplo claro de fracaso en los ricos para ingresar en el reino. Lucas 18:29 dice, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado, hasta ahí lo dejamos. Recordemos lo aprendido cuando Jesús nos dice, de cierto os digo. De cierto os digo significa llamar la atención del oyente, poniéndolo sobre aviso de lo que se va a expresar a continuación, será una gran verdad y que se cumple a la perfección. Dice Pedro, ¿y qué con nosotros, que dejamos todo para seguirte a ti, Jesús? Hay un honor especial para todos estos discípulos. Tienen un lugar especial en el juicio, probablemente en el sentido de la administración en el reino milenario. Además, los apóstoles tuvieron el honor de ayudar a proporcionar un fundamento singular para la iglesia. Efesios 2:20, acompáñenme de volada. Efesios 2:20 es una respuesta escrita, de cierto os digo, algo que aconteció y que tendrá veracidad en lo que hemos dejado por ti, dijo Pedro. Efesios 2:20, ¿lo tenemos? Amén. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Después, acompáñenme a Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Dice, y el muro de las ciudades tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Adelantito de esto dice que eso le correspondió a los apóstoles. Adelantito viene lo otro y lo mío. Cualquier cosa que sea abandonada por él será devuelta muchas veces. Lucas 18:30 dice, tanto en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna.
Le pregunta a Pedro, oye Jesús, ¿y qué con nosotros que hemos dejado todo por seguirte? Dice Jesús que todo lo que hayas dejado tendrá una recompensa, tanto en este tiempo como en el siglo venidero, la vida eterna. Dice mucho más, dice Jesús, mucho más. Obviamente no se está refiriendo en el sentido material. Jesús no prometió 100 madres ni 100 esposas. Mucho más es literal, pero da un cumplimiento espiritual. Eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice mucho más. ¿Y qué es mucho más? Gozo en el Espíritu Santo, paz de conciencia, el sentido de amor de un Dios, un contentamiento. Esto me gustó mucho. ¿Qué es estar contento, hermanos? Feliz. Es estar totalmente en paz. Estoy contento. Cuando habla de contento, habla de un contento en general, de un contento en mi casa, de un contento en mi trabajo, de un contento con mi esposo, de un contento con mi pareja, etcétera, etcétera. Dice que Jesús nos da eso aquí en este tiempo, nos da un contentamiento. Dice que nos da mucho más de lo que tú y yo hemos dejado por seguirlo. Y ese mucho más es como lo que dije al principio. ¿Qué nos da? Abigail sin problema, los niños en la escuela, papi corriendo y haciendo relajo, gritando. ¿Por qué? Porque no es un niño que no tiene algún problema o una deficiencia. ¿Qué más nos da en este tiempo Jesús? La sanidad de nuestra hermana Yolanda. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos para seguir dejándolo todo, para seguir a Jesús? Normalmente siempre la gente ahondamos en el dinero como una bendición o un favor de Dios. Porque como en la mañana Alejandro nos comentaba acerca de que el mundo nos envuelve o formamos parte del mundo porque nos dejamos arrastrar y formamos parte de ello. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor del dinero, porque todo gira en el que la persona tiene riqueza y es aquel que tiene más like y tiene más seguidores y es más popular porque tiene dinero. Pero ¿sabe cuánta gente que tiene mucho dinero no es feliz? En algún momento entrevistaron al dueño de Televisa, una entrevista así muy directa, y le preguntaron, ¿qué te haría feliz? ¿Y saben lo que le dijo ese millonario? Millonario, porque tiene mucho dinero. Le dijo, ¿sabes qué me haría feliz? Un domingo en el parque con mis hijos sin guaruras. Está el parque en Silao y no vamos. Y no tenemos guaruras. Dios nos da un contentamiento. Dios nos da paz. Dios nos da el ir y venir sin ningún problema. Yo puedo salir a León, tú puedes salir a León, a Silao y sabes que no tienes problema de que te van a secuestrar. De que te vas a la casa de tu mamá, Karina, y que vas a regresar a tu casa caminando y no vas a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque no andas con malas gentes. Porque tus compañías no son malas. Jesús nos va a dar mucho más en este tiempo y nos está dando, nos está comprobando a ti y a mí lo que está pasando hoy, ese contentamiento en nuestras vidas, el de que podemos estar en casa disfrutando porque no tenemos ningún problema. Y en la mañana Alejandro nos decía acerca de eso, de que las malas compañías son malas. Y dice que definitivamente el principio se mantiene. Dios no es deudor de ningún hombre. ¿Qué contigo y conmigo? Como siempre les he preguntado. ¿Y qué contigo y conmigo acerca de todo esto?
de un joven rico que se acerca a Jesús, que le hace la pregunta de la vida eterna, y Jesús le dice: ¿qué contigo y conmigo? ¿Qué pasa contigo, Karina? ¿Qué pasa contigo, Dianita? Mel, ¿qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa conmigo? ¿Se acuerdan que dijimos que allí no está nuestro tesoro? Lucas 22 del 36 al 34, por favor. Lucas 22, 33 al 34, ¿lo tenemos? En el contexto histórico, en Lucas 18, del 18 al 23, le dijo Jesús al joven rico: pues hoy Jesús te dice a ti y a mí, vended lo que poseéis y dad limosnas, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y seguiré insistiendo, y seguiré insistiendo, y seguiré diciéndolo. Nuestro corazón es perverso, dice Jeremías, y quién lo conoce. Tú y mi corazón son perversos. El corazón se refiere a lo más íntimo que tenemos, lo más escondido y vital. El tesoro es lo que tiene más valor, lo que nos da seguridad para el hoy y para el futuro, supuestamente. El corazón es también donde residen nuestros valores, es la raíz de nuestras opciones concretas, el lugar secreto en el que decidimos el sentido de nuestra vida. Dice que el corazón es el lugar secreto en el que decidimos el sentido de nuestra vida, pero también es donde se maquina todo lo perverso. Pregunta al aire: ¿qué ponemos realmente en primer lugar? Dice Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice Jesús a ti y a mí: no podéis servir a Dios ni a las riquezas. ¿Sale? Insisto, riquezas, no hablo ni se habla tan solo de dinero. Los hombres tienden a hablar demasiado de lo que han dejado y perdido, de lo que han hecho y sufrido por Cristo, como lo hizo Pedro. Pero más bien deberíamos avergonzarnos de que no nos ha habido ningún arrepentimiento o dificultad en hacerlo. Tú y yo, y lo digo con mucho respeto, tenemos la osadía de decirle a Dios: entonces, dijo Pedro en el texto, entonces es igual a, y luego, entonces es igual, en tal caso, ¿qué obtendré después de haber dejado? Tú y yo tenemos todavía esa osadía hoy día. Entonces, Jesús, pues dejé mi trabajo. ¿Y qué crees? Ganaba mucho dinero, Jesús, pero como tenía que venir los domingos, pues lo dejé. En tal caso, ¿qué obtendré, Jesús? Dime. Y luego, Jesús, ya te seguí, ¿y qué crees? Que mi novia ya no me quiere porque me dice que soy aleluya. En tal caso, ¿qué obtendré, Jesús? Y luego, Jesús, estoy viniendo a escondidas de mis padres.
En tal caso, ¿qué obtendrá Jesús? Después de haber dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios. Por seguirte, Jesús, por creerte, por ser tu discípulo. ¿Se acuerdan? Hay que aborrecer. Lucas 26 y 27 sigue diciendo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pues aquí está la respuesta para ti y para mí. Dice el 18:30 que no haya de recibir mucho más en este tiempo. Mucha atención, mucha atención. Dios nos amó primero. Dios selló nuestro corazón con su Espíritu Santo para apartarnos. ¿Qué crees? Canceló tu deuda y mi deuda del infierno. ¿Qué crees? Cuando le confesaste que era tu Señor y Salvador, escribió tu nombre y el mío en el libro de la vida. ¿Sabes qué también hace Jesús en tu vida y en la vida? Nos salva del terror nocturno. ¿Sabes también qué hace Jesús para ti y por mí en este tiempo? Dice que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. ¿Sabes también qué dice Jesús que hace? Que cuida tu entrada y tu salida. ¿Sabes qué hizo Jesús? Nos adoptó como sus hijos. ¿Quieres que le siga? ¿De cuántas veces te ha salvado Dios? ¿Cuántos accidentes hemos tenido? ¿Qué enfermedad necesitamos para creerle a Dios? Si salvó de cáncer a mi hermana Yolanda. Y todavía le decimos: entonces, Jesús, ¿qué pues? ¿Qué me vas a dar porque vengo a seguirte? Entonces, Jesús, ¿qué? Y termina diciendo: y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sabes qué hay en la vida eterna? ¿Alguna vez has ido a una boda, a una fiesta en la que has dicho: wow, el salón estaba precioso, la quinceañera, la novia, tenía un vestido fascinante, las mesas, wow, eran giratorias, mira, no tenía que molestar a mi hermano: oye, pásamelo, porque mira, giraba. Para ti, para mí, tiene las bodas del Cordero. ¿Sabes qué va a haber en las bodas del Cordero? A un Jesús que es Dios, a un Jesús que decidió venir como hombre para morir por ti y por mí, a un Jesús presidiendo esa boda y diciéndote: pásale, Toño, bienvenido, Dios, pásale, Toño. Ahí, Alma, síguele, vente, ese es su lugar. Brendita, bienvenida, pásale, por favor. No va a contratar ballet parking, no va a contratar a nadie. Jesús mismo te va a recibir y te va a abrazar y te va a besar y te va a decir: bienvenido. Y te quejas cuando le dices: y entonces, Jesús, dejé mi casa por ti.
¿Sabes qué tiene para ti, para mí Jesús? Calles de oro y mar de cristal. ¿Cuánto más pretendemos vivir aquí? ¿10, 15 años? ¿Y pasar una eternidad con Él? ¿Qué inversión necesitamos o queremos? ¿Qué nos separa de ese siglo venidero en la vida eterna con Él? ¿Mi orgullo? ¿Mis pequeñeces? ¿El que seguimos insistiendo viendo la paja de mi vecino, de mi hermano, de mi esposa, de mi tío, de mi pareja? Cuando mi bigota está así. Entonces Jesús, ¿qué onda? Y luego Jesús. Tenemos moradas celestiales, hermanos, en las que Jesús los tiene preparadas para ti, para mí, aún desde la fundación de los tiempos. Dice Lucas 18:42, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Lucas 10:42, ¿lo encontraron? Pero solo una cosa es necesaria, solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hebreos 6:10 al 12, por favor. Hebreos 6:10 al 12. La respuesta, ¿y entonces Jesús? ¿Qué conmigo y contigo? Entonces Jesús, ¿por qué si yo dejé a mi padre y a mi madre? ¿Y qué crees, Jesús, que me peleé con mi papá porque le pedí la camioneta y me descubrió que metía en la iglesia? Y dejé a mi novia, dejé a mi esposa, padre y madre, etcétera, etcétera. Hebreos 6:10 al 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y paciencia heredarán las promesas. ¿Qué promesa? Una vida eterna con Él. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? Silvia, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Ramón, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Clau, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Toño, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Dianita, Yolanda, lástima que no vino esta Blanquita, pero ahí está el corazón de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué haremos para heredar la vida eterna? ¿Trabajar mucho para tener mucho dinero? ¿Hacer obras de caridad y llevarle a los enfermos y decirles, miren, yo lo hice? ¿Esa es una obra que Dios me va a dar la vida eterna? Dice que solamente en el que en Él cree. Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y por último, lo que dijimos hace 8 días, de Lucas 18:17, termina diciendo, de cierto os digo. De cierto os digo significa, hey, quiero llamar tu atención, quiero que entiendas que lo que voy a decir a continuación es algo importante para ti, para tu vida, dice Jesús.
Es algo que es cierto. Es algo que si lo haces y crees, lo obtendrás. No por obras para que nadie se gloríe. Todo es un don de Dios en nuestras vidas. Lucas 18:17, que dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Padre, te doy muchas gracias. Te bendigo, te amo, te doy mi corazón y te entrego también la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor.